Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Entrevistas del Espectador. Hoy con Ramón Yesurum, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y uno de los grandes artífices de la reciente clasificación de la selección de fútbol de mayores al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Doctor, bienvenido. Me imagino que, como muchos de nosotros, se quitó un peso de encima ya con la confirmación de la clasificación al Mundial. Muchas gracias, Guillermo. Sí, en efecto, yo creo que es un momento muy placentero. Esta es una lucha dentro de nuestras eliminatorias que es muy larga y las cargas de estrés, las cargas de nervio que se manejan son muy altas. Sabemos de la responsabilidad que tenemos ante toda una nación y bueno, absolutamente contentos, felices de haberle cumplido a un país que respira de fútbol en su gran mayoría y que sabemos realmente que nada une más una nación que el fútbol. Terminamos terceros en una clasificación ante nuestros rivales suramericanos, que son muy buenos. Todo el mundo entiende que esta es la eliminatoria más difícil que tiene la FIFA para los mundiales de fútbol. Y creo que con creces logramos. Las estadísticas además agregadas son muy buenas, fue una buena producción de goles, estuvimos muy bien defensivamente, tuvimos jugadores en las estadísticas que tiene hoy la Conmebol y la misma FIFA de mucha alta competitividad, incluso de primeros puestos en cada una de esas especialidades. Así es que contentos, pero al mismo tiempo inmediatamente enfocándonos a un trabajo muy arduo para que esta selección llegue muy bien preparada al Mundial del 2026. La gente cree que el hecho de que se hayan ampliado el número de cupos facilita la clasificación, pero resulta que en un torneo complicado de 3 años con tantos altibajos, sigue siendo igual muy difícil meterse entre los 6 primeros para garantizar clasificación directa. Así es, fíjese que nosotros quedamos de quintos o sextos del año pasado, la eliminatoria pasada, y quedamos eliminados. Hoy tuvimos un tercer lugar, estuvimos a un punto del segundo puesto. Creo que fueron las dos selecciones, digamos que estuvieron más tranquilas durante la eliminatoria, como fue la de Argentina y la de Ecuador. Los demás estuvimos luchando y nos intercambiamos los puestos, la tabla de posiciones durante el transcurrir de la eliminatoria. Hubo, y todas tuvieron, incluyéndonos nosotros, picos altos, picos medianos y picos bajos. Normal en un fútbol competitivo como el que estamos hablando, el fútbol de eliminatorias, pero finalmente pues yo creo que es un honroso y muy importante tercer puesto que nos ratifica como una selección realmente que merece estar en el Mundial de Fútbol del próximo año. ¿En algún momento se alcanzó a preocupar? Digamos que los 2 primeros años de gestión de Néstor Lorenzo fueron muy buenos y en el último tuvo esos altibajos de los que usted hablaba. ¿Se alcanzó a preocupar o tuvo siempre la confianza en que el equipo iba a retomar el rumbo y iba a clasificar de manera cómoda como finalmente lo hizo? Yo creo que las dos cosas. Hubo algún lapso del campeonato de estas eliminatorias donde nos preocupábamos del funcionamiento del equipo. El más preocupado era el propio técnico, pero siempre tuvimos la seguridad y el optimismo en que las cosas iban a terminar como culminaron, de clasificar casi que sin afugias al Mundial de Fútbol. Con además un cierre que nos sorprendió porque probablemente no esperábamos un resultado tan abultado en Venezuela, sí ganarle a Bolivia, de pronto no con 3 goles de diferencia, pero creo que el cierre ilusiona de cara a lo que va a ocurrir de aquí a 2026. Sí, yo quiero anotar que Bolivia y Venezuela en las 2 últimas fechas, nuestros rivales, ambos tenían posibilidades de clasificar en este caso al repechaje del Mundial. Todavía uno de ellos, como era obvio, era uno de los dos, tiene esa posibilidad. Algunos minimizan el triunfo de Bolivia frente a Venezuela, pero no han dicho que Bolivia y Venezuela también enfrentaron a Argentina, a Brasil, a Paraguay, a Uruguay. A nosotros nos tocó por calendario las 2 últimas fechas. Y qué rivales difíciles que los sorteamos y terminamos superándolos muy bien es otra cosa. Pero la eliminatoria es para todos, los 10, y los 10 nos enfrentamos entre sí
2 veces de local y de visitante, y bueno, logramos los resultados requeridos. Doctor, de pronto en lo deportivo los resultados que dañaron un poquito las cuentas fueron la derrota con Ecuador acá, el empate con Paraguay y con Perú, pero como nunca antes se le ganó a Brasil y Argentina en la eliminatoria. Fíjate tú que esos datos son importantes. El campeón mundial y el actual campeón de la Copa América, que es Argentina, a la única selección que en estas eliminatorias no pudo derrotar de las 9 rivales que ellos tenían, fue a Colombia. Eso es importante resaltarlo. Le ganamos a Brasil y perdimos allá con ellos en un gol agónico en el último minuto, que es una derrota dolorosa, como también nos pasó con Uruguay en Montevideo. Y lo que tú anotas es correcto. Yo creo que contra Ecuador, fíjate que no jugamos mal, pero perdimos. Contra Perú no jugamos mal, pero se nos encerraron y no hubo forma de vulnerarles su portería para meter un gol. Con Paraguay de local a los 15 minutos vamos ganando 2-0 y después nosotros mismos complicamos el partido ante un rival muy bueno, porque si hay algo que resaltar en esta eliminatoria dentro de tantas cosas, es que Paraguay las primeros 5, 6, 7 fechas de la eliminatoria estaba eliminado. Nadie daba 5 centavos con Paraguay y luego hizo un viraje importante y clasificó prácticamente como nosotros sin afugias. Y bueno, fueron los partidos que, como tú muy bien anotas, nos complicó un poquito, pero sabíamos realmente que eran baches que son normales en el fútbol y siempre estuvimos en zona de clasificación directa, nunca estuvimos fuera de esa posibilidad de quedar clasificados. Hay que seguirle apostando a los procesos, ya son 3 años con Néstor Lorenzo al frente, se llegó a la final de la Copa América, ahora se logra la clasificación. Eso muestra que de todas maneras darle continuidad a un entrenador y a un grupo de jugadores finalmente rinde resultados. No hay duda, no hay duda. Yo no entiendo por qué aquí se puso en duda en algún momento por algún sector el tema de nuestro cuerpo técnico. Estamos en manos desde que llegó y sabíamos que eso iba a suceder, de un cuerpo técnico serio, capacitado, conocedor del fútbol colombiano, conocedor como nadie de nuestros jugadores, y lo demostró. Yo creo que el manejo que se hizo, pese a que hubo partidos donde no tuvimos un resultado positivo, eso hace parte del juego. Es que el fútbol es un juego y en el juego se gana, se pierde y se empata. Afortunadamente fue más lo que ganamos que lo que no lo hicimos, y eso nos bastó para lograr el objetivo. Nosotros aquí medimos la gestión casi siempre por la selección de mayores, pero hay que decir que las selecciones femeninas, las de categorías menores, de hecho la sub-20 en 2 semanas arranca una nueva participación en Mundial. Colombia se está acostumbrando a asistir a todos los mundiales, a clasificar a los mundiales. Claro, tú dices algo con el que inicias esta pregunta, de que todo el mundo está pendiente de la selección Colombia de mayores de hombres. Eso es cierto. Y pasa en todos los países. No hay ninguna duda que lo que concita el gran o el mayor interés es eso. Pero en nuestra federación, incluso en las federaciones del mundo, nuestra responsabilidad es por el fútbol a nivel integral. Y la estructuración que tenemos nosotros en la Federación Colombiana de Fútbol hoy es muy frondosa, es muy sólida. Hemos cambiado enormemente nuestros planes de trabajo. Hoy estamos, este año, en este solo año, de 6 mundiales FIFA clasificatorios, lo hicimos en 5. Y a eso agreguémosle, que no es FIFA, pero que es muy, muy importante, la clasificación de nuestra selección femenina de mayores a los Juegos Olímpicos. Ese es más difícil todavía porque solo 2 cupos había de 10 y lo conseguimos. Entonces, estos jugadores de la Selección Colombia de mayores, tarde o temprano, ojalá tarde o temprano, como sea, van a ser reemplazados por otros colombianos que los estamos preparando desde los 13, 14, 15 años, repito, con una estructuración muy, muy, muy intensa. Los partidos amistosos que jugamos de estas selecciones son todas contra selecciones internacionales, no son partidos internos como se hacía antes. Hoy los estamos sacando fuera del país con una gran inversión por parte de la federación para que esas preparaciones den réditos, den resultados, y lo tenemos a la vista. Como les decía, este año clasificamos al sub-20 de hombres, a los 2 sub-17 de hombres y mujeres,
al Mundial Futsal de Mayores femenino, que es solo con 16 equipos ese campeonato. O sea, estamos dentro de las mejores 16 selecciones de mujeres de futsal en el mundo, y en ese ranking estamos de octavos. Y bueno, como tú dices, el premio mayor, que es este Mundial de los Estados Unidos, que lo ratificamos el jueves pasado. Esas estadísticas en Sudamérica solo son superadas por Brasil y se comparan mucho con las de Argentina. De hecho, Alejandro Domínguez decía que la Federación Colombiana, o el trabajo que se hace en las selecciones menores en Colombia, es ejemplo para las otras del continente. ¿Qué opina usted al respecto? Es en lo que hemos, digamos, energizado o tratado de fortalecer como cambios de los procesos que antes se hacían. Hoy todas esas selecciones, yo diría que casi en gran parte del año están en permanente actividad, están en ciclos, en concentraciones, les programamos partidos amistosos, como lo dije anteriormente, partidos internacionales, y no solo la preparación física, no solo el consolidarles el talento que ellos poseen, que los hacen merecedores de esas convocatorias, sino también el trabajo mental, que es, yo creo, que en donde más estamos incidiendo para poder lograr, como ya lo hemos conseguido, acortar mucho terreno con selecciones tradicionales del mundo, los prototipos de países que tienen un fútbol poderoso y que han sido campeones del mundo de mayores. ¿Qué mejoraría usted en ese proceso? Seguramente no todo es color de rosa, hay errores que se deben corregir. ¿Qué mejoraría de cara al futuro para que los futbolistas que lleguen a esa selección de mayores lleguen mejor preparados? Lo acabo de decir, tenemos las condiciones, tenemos el talento, la parte mental es algo en lo que yo creo que nosotros, aunque hemos avanzado muchísimo en ese aspecto, tenemos que seguir fortaleciendo. Y nuestros técnicos escogidos, especializados en esas categorías, lo tienen muy claro. ¿Qué significa en el aspecto económico, deportivo y social para un país como Colombia, bueno, para cualquier país, asistir a una Copa Mundo como la de 2026? Bueno, todo. Yo creo que estar en la máxima fiesta deportiva del mundo, que es el Campeonato Mundial de la FIFA, ya de por sí es no solo un inmenso honor, sino que nos da a nosotros una visualización o una corroboración de que estamos haciendo internacionalmente las cosas muy bien. Hoy el prestigio que tenemos integralmente de nuestro fútbol afuera es muchísimo más grande que el que tenemos aquí adentro. Hoy nos reconocen afuera muchas más cosas que la que de pronto en nuestro país se hace. Uno lo entiende. Yo que tengo la oportunidad de estar en muchos actos internacionales y conversando con mis colegas de otras federaciones, ellos me dicen, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Cómo hacen para sacar tantos futbolistas? Porque somos uno de los países que más exporta jugadores. Estamos asistiendo a todos los mundiales y eso realmente les llama la atención a ellos, porque eso no lo hacíamos antes. Lo hacíamos pero muy esporádicamente, hoy lo estamos haciendo en forma constante. Pero lo más importante es entregarle felicidad al país, felicidad al hincha común y corriente, al ama de casa, al niño, que hoy los niños están creciendo precozmente, y lo digo con mucho respeto, queriendo al fútbol, a nuestros policías, a nuestros militares, al común de la gente, saber que lo que nosotros hacemos le entrega una inmensa felicidad a ellos. Los muchachos, los jugadores, el cuerpo técnico son conscientes de lo que eso va a representar el año entrante para la gente en época electoral. Van a hablar de la selección, van a hacer promociones de diferentes productos, se va a revitalizar la industria, el turismo. El impacto que va a tener el Mundial va a ser casi tan grande como el de las mismas selecciones. No, siempre ha sido así. Cuando hay un Mundial de fútbol, la cantidad de ingredientes que conllevan al mismo es de todo punto de vista muy grande. Lo que tú muy bien anotas, el tema del turismo, el tema del desarrollo publicitario, el ánimo de la gente que lo invita, ese ánimo a de pronto desarrollar otras actividades incitadas por el mismo buen fútbol. Está clarísimo que el año entrante vamos a tener un año primero de mucha ansiedad,
en el primer semestre antes de arrancar el torneo. Luego esa ansiedad se va a palpar dentro del mismo mundial y ojalá podamos contar con un resultado dentro del mundial realmente muy bueno. En su larga trayectoria como dirigente le han tocado las verdes y las maduras, las eliminaciones de 2002, 2006, 2010, los éxitos de 2014 y 2018, lamentablemente pues no se fue a Qatar, pero eso a nivel dirigencial creo que también le da a uno un estatus, ¿no? Le da cierto respaldo y cierta voz de mando por la gestión realizada. Sí, yo creo que venimos en un proceso de escalamiento. Colombia yo diría que antes de la década de los 90, y lo decíamos, íbamos a los torneos a competir, cuando íbamos porque no clasificábamos. Tuvimos una época esplendorosa en los años 90, donde asistimos a 3 mundiales en forma consecutiva. Luego se produce un bache de resultados. De pronto no hubo una reingeniería, porque los jugadores creo que lo teníamos, y ese bache fue un poquito prolongado que logramos arreglar a partir del año 2014. Lo de Qatar fue muy doloroso. Yo creería que lo de Qatar fue rayó en lo insólito. Pasaron cosas increíbles, como estar 7 partidos consecutivos sin anotar un gol, y lo insólito es que con un gol que hubiéramos hecho en cualquiera de esos 7 partidos hubiéramos clasificado al Mundial. Eso es rarísimo lo que nos sucedió, y realmente nos costó mucho asimilarlo, pero ese es el fútbol, este es un juego, como cualquier deporte donde puede pasar de todo. Bueno, ya nos recuperamos, ya vamos, de pronto creemos que con la lección aprendida a seguir siendo protagonistas en el futuro inmediato. Doctor, terminó la etapa de clasificación, se superó un momento complicado, pero arranca ahora la preparación para el Mundial en apenas 9 meses. ¿Qué tienen pensado ustedes para las 6 fechas, 3 fechas dobles FIFA, la de octubre, noviembre y la de marzo? ¿Cuándo se va a reunir el equipo? ¿Eso ya lo han charlado o todavía no está tan claro? No, esa planificación aquí tiene que ser muy anticipada, y nosotros las fechas de octubre y noviembre las definimos desde hace 3, 4 meses. En octubre jugaremos un par de partidos en los Estados Unidos, y las de noviembre también serán en los Estados Unidos, con 2 rivales muy importantes, que son precisamente 2 de los países que son sede del Mundial. Me refiero a México y Canadá. Jugaremos en Dallas y jugaremos en New Jersey. Y en el mes de noviembre también, como dije, en los Estados Unidos enfrentaremos a Nueva Zelanda, que es una selección también clasificada al Mundial, y una selección africana que es la selección de Nigeria. Ya las de marzo, esperaremos el resultado del sorteo del calendario del Mundial, que se quedará establecido el próximo 5 de diciembre, luego del sorteo respectivo que haga la FIFA, y ahí trataremos de maniobrar para buscar rivales que el técnico considere que son los importantes, como también habrá 2 fechas FIFA antes de la Copa del Mundo, donde indudablemente tendremos mínimo 2 partidos también de preparación antes de llegar al primer partido de la Copa del Mundo. Siento que la gente de manera muy folclórica piensa que en el Mundial, en la primera ronda, vamos a tener 2 rivales relativamente fáciles, por el hecho de que sean 48 equipos, pero de todas maneras no alcanzan a ser ni siquiera el 25% de los países que están afiliados a la FIFA los que van al Mundial. Luego, algún mérito y algún nivel importante deben tener. Indudablemente, estoy completamente de acuerdo contigo. De pronto tenemos la costumbre de minimizar algunas cosas, y que no es así. Hoy todos los rivales son muy difíciles. Aquí hay selecciones top del mundo, como la de Italia, que lleva 2 mundiales que no ha asistido, una selección que tantas veces ganó la Copa del Mundo, y ahora está peleando su clasificación para poder ir al Mundial de los Estados Unidos, simplemente para poner un ejemplo, porque soy un gran admirador de Italia, y ojalá lo consiga. Y miraremos el sorteo. Equipo, como tú muy bien anotas, que está clasificado al Mundial, es un equipo peligroso. Hablo competitivamente hablando. Indudablemente que aquí no podemos minimizar ni subestimar a nadie, porque lo que hay en el mundo del fútbol y en la historia son batacazos que muchas selecciones han tenido en cualquier tipo de competencia, incluso en cualquier liga, en cualquier campeonato interno, siempre hay sorpresas, y esas sorpresas nosotros tenemos que evitarlas, obviamente. ¿Qué tanta incidencia tienen usted y sus colaboradores en la conformación
de una convocatoria, si la tienen. Jamás. Un técnico serio no se deja imponer nada en el tema de convocatorias. Yo tengo casi 40, un poquito más de 40 años en el fútbol, he manejado técnicos extraordinarios, de gran categoría, incluso con algunos he tenido una relación muy directa y jamás se me ha ocurrido sugerirle un nombre, ni lo haré nunca. Ese es el trabajo de ellos. Si alguien quiere acertar, si alguien quiere que el producto que él está preparando funcione, él va a convocar siempre a los jugadores que dentro de su parecer son los mejores o los que él crea que mejores resultados le pueden dar. Jamás un directivo se involucra en la convocatoria, por lo menos a nivel de selecciones, jamás, nunca. Y repito, un técnico serio no se deja imponer jugadores convocados. Entonces, ¿no tiene fundamento quienes dicen que a Dairo lo llamaron fue porque Yesurún le dijo a Lorenzo que lo llamara? Te digo algo, yo fui el primer sorprendido cuando me llegó el borrador de convocatoria que estaba Dairo. Me alegró porque creo que es un jugador ejemplo en este país por todo lo que ha hecho y viene haciendo. Y me alegró mucho su convocatoria, pero que yo haya tenido siquiera una sugerencia o algo, no es cierto. Doctor, ¿para qué está Colombia en el Mundial? Si uno dice que aspira a ser campeón mundial, entonces le dicen que está soñando demasiado, que no tiene los pies en la tierra. Pero si dice que avanzar a la segunda ronda, entonces que es conformista. Complicado para usted dar un pronóstico, pero ¿a qué aspiraría? Yo he venido diciendo hace 2 o 3 años que en Colombia, y lo vengo reiterando en todas partes, con los técnicos, con los jugadores, las charlas que tengo con ellos, y es que nosotros ya cesamos el tema del chip de mentalidad ganadora y pasarlo a mentalidad campeona. Y lo he venido diciendo reiteradamente, no tendría ningún sentido que yo ahora, previo a un mundial de fútbol, de mayores, el más complicado, el más difícil, cambie ese concepto. No, aspiremos a lo más alto, ¿por qué no? Que es difícil, que es un sueño, que es una falacia, como dicen algunos, no importa, pero pensémoslo y vamos a eso, a apuntarle a ser campeón, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos ser campeones? Aquí hay selecciones, Argentina jugó el primer mundial de fútbol en el 30 y vino 50, 60 años después o 50 y pico años después a ser campeón por primera vez, una potencia como Argentina. Y aquí hay países como Holanda, como Portugal, tremendas potencias del fútbol, la misma Bélgica, que nunca han podido ser campeones mundiales, pero que lo sueñan y que cuando vayan ahora a los Estados Unidos van con ese objetivo, no tengo ninguna duda. El objetivo mío es muy parecido. ¿Considera usted que el grupo de 23, 26, 30 jugadores para el Mundial está más o menos definido, que el entrenador ya lo tiene en la cabeza o hay bastantes dudas? No lo sé, concuerda con lo que hablábamos ahorita. Él tiene una claridad, indudablemente, es obvio, viene de dirigir a la Selección Colombia 30 y tantos partidos ya. No solo eso, sino que ellos son unos grandes trabajadores, ellos están permanentemente cuando no están trabajando directamente con la selección, cuando no hay convocatorias, en otras palabras, ellos tienen una oficina donde tecnológicamente todo el día están pendientes de absolutamente todos los jugadores colombianos dentro de nuestra liga y los que están en el exterior. Yo a veces me llevo sorpresa que me hablan de un nombre cualquiera y me dicen, no, ese muchacho está jugando en Afganistán. Sí, es de hija de familias colombianas que viven allá. Estoy poniendo un ejemplo. Pero igual pasa en España. Hoy una de las necesidades que tenemos nosotros y que lo estamos haciendo es el tema de los scouting internacionales, sobre todo en Europa, Brasil, Argentina y México y los Estados Unidos, donde hay tanto colombiano, hijo de colombiano, jugando fútbol. Y nos hemos llevado unas sorpresas que incluso hemos traído jugadores convocados a sub-15, a sub-17, a la misma sub-20 y sobre todo en el fútbol femenino, que vienen, los traemos, los observamos y muchos de ellos se han quedado con nuestras selecciones. Ese trabajo hay que hacerlo. Entonces, de aquí a junio, que está a la vuelta de la esquina, pero también se puede decir falta mucho tiempo,
nadie sabe qué puede suceder. Pero el cuerpo técnico la tiene y la tendrá clarita siempre al momento de definir los que finalmente vayan a los Estados Unidos, Canadá y México. Y la gente puede tener la certeza, la tranquilidad de que la federación les va a brindar al cuerpo técnico y a los jugadores todas las facilidades para hacer la preparación que consideren necesaria. Eso ha pasado con las selecciones femeninas, con las selecciones de menores que tienen sus microciclos, sus partidos amistosos, sus viajes. Imagino que con la de mayores va a ser exactamente igual. Y exactamente igual, nosotros no ahorramos un peso en inversión, eso para nosotros no es gasto, es inversión. Y esta selección tendrá todo lo que necesiten, absolutamente todo lo que necesiten, para que nuestra preparación sea absoluta y completamente óptima antes de llegar a ese evento mundial. ¿De pronto han contemplado la posibilidad de reunir al grupo un poquito antes, a medida que los jugadores se vayan desocupando de sus ligas, digamos finales de mayo? Sí, así lo hicimos en la Copa América. Ustedes recordarán que en Copa América nuestros jugadores llegaron 21 días antes del inicio de la Copa América. Tuvimos la oportunidad en una primera semana de hacer unos trabajos de recondicionamiento con alguna libertad de parte de ellos, porque también como seres humanos tienen derecho a algún descanso, sobre todo después de las cargas, muy altas cargas, con las que ellos regresan de cumplir sus compromisos con las ligas donde están participando, pero luego ellos son los mismos que les encanta que sean concentrados mañana, tarde y noche durante 15, 20 días antes del Mundial. Ahí seguramente se producirán algunos partidos amistosos, pero será una preparación muy parecida a la que tuvimos excepcional el año pasado en la Copa América. ¿Qué tan complicado va a ser para ustedes el tema logístico, hospedajes, traslados? Obviamente eso se definirá más después del sorteo del 5 de diciembre, pero ¿qué tan complicado va a ser eso? Y el tema de la boletería, que eso me imagino que lo manejará FIFA. En esto hay cosas muy claras. La FIFA hace el sorteo el 5 de diciembre. Ya la FIFA tiene definida, óigalo bien lo que voy a decir, ya tiene definido a cada equipo, porque eso es no por nombre, sino por claves, el A1 o el B3 o el H1. Equipo que salga en esa balota o en ese espacio ya tiene definido el hotel de la ciudad donde va a jugar, los itinerarios de viaje para la llegada ahí y luego para partir de ahí al segundo y al tercer partido, el campo de entrenamiento respectivo y los horarios de ese campo de entrenamiento. Todo eso es perfecto. Todo eso es perfecto. Y los técnicos tienen que acomodarse a que si le pusieron un entrenamiento a las 9 de la mañana y él quería a las 3 de la tarde, tiene que ser a las 9 de la mañana. Entonces eso está totalmente definido. Y el tema de la boletería, pues es un tema ya libre de los aficionados que quieran adquirirlo. Eso se hace por lo general vía electrónica. Seguramente se dinamizará, y es obvio, a partir del 5 de diciembre, cuando ya todos sepamos el país de nuestras preferencias, en qué ciudades va a jugar. Y eso va a ser una locura, eso sí, es absolutamente claro, porque no va a haber boleta para tanta gente. Pero eso pasa, y eso sabemos que es así, es en todos los mundiales de esa manera, y está pues en el libre juego pues de la oferta y la demanda. ¿Alguna preferencia suya del cuerpo técnico o de los jugadores con respecto a las sedes, a las ciudades en las que probablemente podríamos jugar? Nosotros tenemos una gran ventaja, y es que nos quieren en todas partes. ¿Y por qué nos quieren en todas partes? Porque en todas partes hay colombianos radicados. Aquí puede pasar cualquier cosa, podemos estar en un grupo en México, en Canadá, en los Estados Unidos en la zona centro, en la zona oeste, en la zona este. Pero el decir hoy que nos gustaría en tal parte, la verdad, estamos listos para donde el sorteo y el azar nos requiera. Por supuesto que el objetivo inmediato, bueno, viene el Mundial Sub-20 y tal, pero digamos que el gran objetivo es hacer una buena presentación en el Mundial de 2026. Después de eso, ¿qué viene para la Federación Colombiana de Fútbol? Aquí el trabajo no cesa, Guillermo, esto es todos los días. Los eventos que nosotros nos toca manejar son cuantiosos. Los calendarios hoy se han multiplicado. Por ejemplo, los mundiales sub-17 masculinos y femeninos ahora son cada año, van a ser cada año. Los mundiales.
pero esos mundiales generan que haya que hacer eliminatorias, entonces eso conlleva a que también suramericanos en esa categoría va a haber todos los años. Solamente para poner el ejemplo de la sub-17, no sé si de la sub-20 llegará a tener ese proceso un poquito más complicado, porque ya son jugadores que a esa edad, muchos ya están participando directamente en las ligas respectivas. Tenemos el torneo sub-15, en mayores se está haciendo mucho trabajo. Iniciaremos eliminatorias en octubre, este octubre, femeninas para el Mundial del 2027 en Brasil. No, esto no cesa, esto es una rueda que no puede pararse nunca y la responsabilidad para todas nuestras selecciones es la misma, que se preparen muy bien. Y en términos administrativos y financieros, ¿qué tanto incide eso en el funcionamiento de la federación? Que obviamente tiene que hacer mayores inversiones, debe tener cuerpos técnicos con contrato a tiempo, debe pagar lo que cuestan los microciclos, todo eso. Es una pregunta muy buena. Yo recuerdo que la Federación Colombiana de Fútbol hace 20, 25 años la manejaban 15, 20 personas. Hoy nosotros tenemos ciento y tantos de funcionarios, todos con una carga de trabajo muy fuerte. Pero también las cosas han cambiado, también ha llegado una gran inversión de la empresa privada al fútbol como vehículo publicitario. Hoy si algo nosotros agradecemos es el apoyo que nuestros patrocinadores, nuestros sponsors nos dan a la Federación Colombiana de Fútbol o al fútbol a nivel integral, a nivel general. Sin ellos esto no sería fácil. Entonces, una cosa va con la otra. La federación hoy tiene una buena salud financiera, hay un buen trabajo administrativo y eso sirve indudablemente para poder decir con claridad que no ahorraremos ni un centavo en la preparación de cualquiera de nuestras selecciones. Y termino con una de pronto incómoda para usted precisamente por lo que acaba de decir. El fútbol, por fortuna, no sufre los inconvenientes de patrocinios y presupuestales de otras disciplinas, pero ¿qué opina del recorte presupuestal al Ministerio del Deporte que se piensa para 2026? Creo que es doloroso. Yo pienso que si algo refresca la mente y la felicidad del pueblo colombiano son sus resultados deportivos. Yo estuve mucho tiempo en la Junta del Comité Olímpico Colombiano y palpé, viví y además lo siento por mi experiencia, que nosotros somos una inmensa potencia deportiva, no en fútbol, no estoy hablando de fútbol, de cualquier deporte. Nosotros tenemos una gran cantidad de razones y de atributos en Colombia por la biodiversidad, la topografía, la morfología, que nos permite sacar deportistas de todo tipo en Colombia, por la diversidad de climas y la diversidad de espacios que tenemos en Colombia. Pero somos y hemos estado muy, muy subutilizados, precisamente por el poco apoyo al deporte, que también se ha fundamentado única y exclusivamente en el apoyo gubernamental. Nosotros también en el deporte tenemos que ir, como digo yo, a salir con la maleta afuera, a buscar recursos externos también, pero digamos que ese es otro proceso. Pero el crecimiento del deporte en Colombia se ha debido al apoyo que le ha dado el gobierno en los últimos años a cada una de las federaciones respectivas. Y el hablar de un recorte realmente le va a hacer un daño enorme, sobre todo que estamos a puertas a Panamericanos, a Juegos Olímpicos, campeonatos que generan muchísima emoción al pueblo colombiano y que de pronto esos deportistas no van a tener la preparación adecuada para ello. Ojalá el gobierno entienda, sabemos que hay limitaciones hoy económicas, uno las comprende, pero tratar de que al deporte esos recortes no sean tan fuertes. Bueno, doctor, pues muchas gracias por su tiempo. Felicitaciones a su cuerpo técnico, a los jugadores, a los dirigentes del fútbol colombiano que finalmente también en alguna medida han aportado para que... En una medida no, en mucho. Aquí nada sería posible si no existiera una dirigencia. El dirigente siempre es el tipo más vapuleado, el más criticado, pero aquí hay que hacerle un homenaje a nuestros dirigentes. Todos estos jugadores que hoy están en la lupa de contento en la gente, tuvieron siempre un dirigente que los apoyó, un dirigente que los ayudó a formar. Siempre hay alguien detrás
de un jugador y de un técnico apoyados por un dirigente, en este caso del fútbol. Y dirigentes a los que criticaremos siempre, porque ganen o pierden, hay que darles palo. Sí, sí, cuando se gana se les tiene en cuenta muy poco y cuando se pierde, pues la carga y la responsabilidad es total. Pero realmente, así como yo tengo que agradecerle a los sponsors, a nuestros patrocinadores, la clase dirigencial de este país, de fútbol aficionado y de fútbol profesional, yo creo que ha sido importantísima en el crecimiento que últimamente hemos tenido en nuestro fútbol. Doctor, pues a disfrutar ese buen momento, a preparar un gran mundial. Y el disfrute dura 1 o 2 días. Ahorita vienen los problemas y hay que resolverlos y seguir trabajando adelante porque esto no para. Pero muy contentos de que ese esfuerzo se vea con resultados, porque no es lo mismo trabajar con esfuerzo y que las cosas no funcionen que cuando las cosas hoy estamos haciéndole. El fútbol tiene una gran particularidad y es que hay que gerenciarlo con lineamientos administrativos y financieros para manejar 2 cosas, talentos y emociones. Pues amigos, a ustedes muchas gracias. Los esperamos en una futura entrevista con El Espectador. Muchas gracias.